Hola, soy Bella y tengo 31 años. Actualmente me encargo de las tareas de la casa. Mi esposo Jarre, que es 4 años mayor que yo, y yo hemos estado viviendo con sus papás, Henry y Marilyn, durante los últimos 3 años. Ellos tienen 60 años. Henry y Marilyn están bien y saludables. La mamá de Jarre, Marilyn, es muy sociable y le gusta estar en muchas actividades desde que nos mudamos. He notado que Marilyn casi nunca hace tareas del hogar. Aunque no ha trabajado fuera de casa antes de quedarse en casa, ella era ama de casa, pero ahora me deja casi todo a mí. A veces me dice que me tome un descanso, pero luego me critica si no todo está perfecto cuando vuelve. He intentado hablar con ella y explicarle que tal vez no pueda hacer todo antes de salir, pero ella no le da importancia a mis preocupaciones. A menudo dice que hacer muchas cosas es normal y critica a mi generación, diciendo que no lo hacemos tan bien como la de ella. Además, Marilyn siempre elogia a Jarre. Está muy orgullosa de su trabajo en una empresa importante y siempre lo menciona. Me doy cuenta de que, aunque Jarre trabaja duro, ella siente que yo no estoy a la altura. Esta comparación se ha vuelto algo común en sus comentarios. La reacción de Jarre no ayuda durante las comidas. Cuando Marilyn se queja de lo que hago, él solo dice un no. ¿En serio? Sin mostrar mucho apoyo. Antes admiraba a Jarre por su madurez, pero ahora me siento como si solo fuera la encargada de la casa. A pesar de que trabajo hasta tarde, la situación se está volviendo cada vez más difícil, y desearía que Jarre me defendiera más, ya que parece que no lo hace. Veo todo lo que hago por el hogar. Él no me dice las cosas directamente, sino que me tira ropa sucia y me dice que me encargue de eso también. Me arrepiento de haberme casado con él porque ha cambiado mucho desde que nos casamos. En nuestro primer aniversario trajo un pastel a casa, pero luego me lo lanzó en la cara y se rió. Es difícil creer que sea un adulto. Pero hay algo positivo en mi vida. Mi suegro, Henry, es muy tranquilo y siempre se asegura de ver si necesito ayuda con algo. Él es la única fuente de amabilidad que tengo en este hogar desde que dejé mi trabajo para casarme. Henry se ha convertido en alguien en quien puedo confiar. Mi cariño por él ha crecido, y casi lo veo como un verdadero padre. Sin embargo, Henry trabaja durante el día, así que paso mucho tiempo sola con Marilyn. Aunque puedo hablar libremente con Henry, el comportamiento de Marilyn hacia mí es amargo. Incluso empezó a acusarme de coquetear con mi suegro solo porque Jarre me descuida. Ella hacía estas acusaciones cuando Henry no estaba cerca. Traté de negarlo, pero ella se reía y me preguntaba si la había molestado, siempre lista con una respuesta mordaz. Nuestras conversaciones nunca parecen llegar a ningún lado. Le conté a Jarre sobre estos problemas con la esperanza de que entendiera que eran solo sospechas sin fundamento de Marilyn, pero él solo se rió y bromeó, diciendo que ahora también me gustaban los hombres mayores. Era muy claro que nada iba a cambiar. Nunca esperé que Jarre empezara a hacer las tareas de la casa o que dejara de burlarse de Marilyn, pero tampoco imaginé que él reaccionaría así. Fue un gran shock y me hizo sentir cada vez más fuera de lugar en su casa. Un día de verano, Marilyn empezó a hablar de planes para un viaje familiar durante las vacaciones de verano de Jarre. Al principio pensé que era solo su entusiasmo por las salidas, pero me sorprendió cuando me preguntó si quería unirme. No esperaba una invitación y pensé que podrían irse sin mí. Cuando dudé, la expresión de Marilyn se volvió sospechosa y me preguntó directamente si quería ir o no. La invitación repentina de Marilyn me inquietó. No entendía por qué lo hacía y me preocupaba cómo reaccionaría si decía que no. Esa noche, Jarre volvió a mencionar el viaje, pareciendo curioso si pensaba ir. Le mencioné que también iba Ed, y su reacción me sorprendió, se echó a reír, lo que me hizo sentir aún más incómoda. Le pregunté por qué le parecía gracioso, pero él dijo que no era nada. El día del viaje, íbamos Jarre, Marilyn y yo en el auto. Jerry manejaba. Marilyn estaba a su lado y yo iba en la parte de atrás. Henry no pudo ir con nosotros porque tenía compromisos de trabajo. No poder ver a Henry me ponía más nerviosa. A mitad del camino, Marilyn me preguntó si había sacado dinero para el viaje, y yo le confirmé que había retirado unos cientos. Me pareció raro que estuviera tan satisfecha con eso mientras seguíamos manejando. Me di cuenta de que habíamos pasado por la posada donde se suponía que íbamos a quedarnos. ¿Acabamos de pasar la posada?, le pregunté a Jarre. Él respondió de manera vaga, diciendo que había un lugar turístico más adelante y que nos registraríamos después de visitarlo. Su sonrisa no llegaba a sus ojos, y me sentí incómoda. Mientras más conducíamos, el paisaje se volvía más verde y más aislado. Suspiré en silencio.
asegurándome de que ni Marilyn ni Jarre escucharan mi preocupación. Finalmente, llegamos a un pequeño dique apartado, con casi nadie alrededor. Marilyn sugirió que saliéramos a estirar las piernas. Jarre recordó que no dejáramos nada valioso en el auto. Seguí sus indicaciones y salí a ese lugar desconocido, tratando de entender lo que estaba pasando. Cuando salí del auto y cerré la puerta, noté que Marilyn y Jarre estaban dudando, como si jugaran con algo dentro del auto. Luego escuché el clic de las cerraduras al activarse. Las ventanas quedaron un poco abiertas, y de repente, Jarre empezó a reírse de manera extraña. Le pregunté qué estaba pasando. ¿Nos vamos a quedar aquí a pasar la noche? Sentí una ola de ira hacia Marilyn, pero traté de mantener la calma. ¿Qué quieres decir?, pregunté, esforzándome por mantenerme tranquila. Entraste directo a esto, ¿verdad? Jarre respondió riendo tanto que tuvo que agarrarse el estómago. Mi billetera y mi celular seguían en el auto. Todo había salido como Marilyn y Jarre lo habían planeado. Diviértete aquí, bella, Marilyn se burló. Quizás puedas comer un poco de pasto y dormir bajo las estrellas. Jarre seguía sosteniendo mi billetera. Lo vi rebuscar dentro y luego subir la ventanilla. Sus risas se fueron desvaneciendo mientras se alejaban, dejándome sola, sintiendo el calor. Murmuré para mí misma. Bueno, esto es simplemente genial, a pesar del calor horrible y el riesgo de deshidratación. Sorprendentemente, no entré en pánico. Una hora después, me encontré en el vestíbulo de la posada donde se suponía que íbamos a quedarnos. ¿Qué haces aquí?, exclamó Jarre, sorprendido al verme entrar al vestíbulo. ¿Eres un fantasma? ¿Algo pasó en la presa? Parecía totalmente confundido. Marilyn, que parecía a punto de desmayarse, me miró nerviosa. Pensé en seguirles el juego y fingir ser un fantasma solo para burlarme de ellos, pero decidí no hacerlo. No soy un fantasma y me voy a quedar aquí esta noche, les dije, mostrando la llave de mi habitación, donde ya había dejado mi equipaje. Jerry no podía entender lo que estaba pasando y empezó a alterarse. Pensó que había tomado la llave de su habitación sin permiso. ¿Qué estás haciendo? Devuélvela, exigió, tratando de quitarme la llave agresivamente. Pero esta vez estaba lista para enfrentar lo que viniera y me mantuve firme. En ese momento, un hombre se acercó y agarró firmemente la mano de Jarre. Señor, por favor, no cause problemas aquí, dijo con autoridad. Era un hombre de la misma edad que Henry, pero más fuerte y alto, lo que lo hacía parecer más imponente que mi esposo, que estaba un poco pasado de peso. ¿Quién es usted? ¿Qué hace aquí metiéndose con un invitado? Los voy a demandar por agresión, gritó Jarre. Marilyn también gritó. Perdón por no presentarme antes, soy el dueño de esta posada, dijo el hombre con calma. Al escuchar esto, Jerry me soltó la mano rápidamente. Reconocí al dueño de cuando estaba en la universidad. Había visitado esta área con amigos durante unas vacaciones de verano. Era un día muy caluroso y nos perdimos buscando nuestro alojamiento. Durante ese tiempo, encontramos a una niña desmayada al lado de la carretera, Callie, la hija del dueño. Llamamos a una ambulancia y nos quedamos con ella hasta que llegó la ayuda. Al día siguiente, el dueño vino a visitarnos en la posada donde estábamos y nos agradeció mucho. Ustedes salvaron la vida de mi hija. Muchas gracias, nos dijo. También nos invitó. La próxima vez que estén por aquí, quédense con nosotros, no tendrán que pagar. Desde entonces, mi familia y yo hemos visitado la posada varias veces, así que conocía bastante al dueño. Cuando habló con Jarre y Marilyn, se mantuvo educado, pero noté que había una tensión bajo su comportamiento. De hecho, tanto el dueño como yo sabíamos del plan de Marilyn y Jarre desde el principio. Hace 3 semanas, sospechando de su repentina invitación al viaje, decidí poner una grabadora de voz en la sala. La coloqué en un lugar estratégico para grabar sus conversaciones cuando pensaban que estaban solos, como cuando yo me estaba bañando o lavando la ropa. Cuando descubrí su plan, fue un shock total. Escuché a mi esposo y a Marilyn hablando en una conversación grabada. Dejemos a Bella en algún lugar, sería muy divertido. ¿Qué tal cerca de ese gimnasio que está a 1 hora en auto desde la posada? Al darme cuenta de lo grave que era su plan, llamé de inmediato al dueño del hotel para contarle lo que estaba pasando. El dueño se enojó mucho al escuchar esto. Había visto a su hija desmayarse por el calor y sentía una conexión personal con mi situación. Estaba aún más molesto por su falta de consideración. Con la situación clara, organizó cuidadosamente mi transporte para hoy, justo después de que mi esposo y el auto de Marilyn se fueran. Curiosamente,
La persona que vino a recogerme resultó ser Kale, la misma chica a la que habíamos ayudado hace años. Tengo mi licencia. Vamos a dar una vuelta, dijo emocionada. Aunque estaba sorprendida al principio, acepté y hablamos alegremente. Incluso nos detuvimos a comprar un helado especial en el camino de regreso a la posada. Aunque sabía sobre el plan y que venía el transporte, todavía estaba preocupada. Claro, Kale conocía bien el área y manejó muy bien, así que llegamos a la posada mucho antes que mi esposo y Marilyn. Usted mencionó que había demandado antes, dijo el dueño, dirigiéndose a Marilyn con una mirada seria. Sí, lo hice. Es indignante que me acusen de lo contrario, respondió Marilyn desafiantemente. Lo siento, pero no eres nuestra huésped, dijo el dueño con firmeza. No te metas con nosotros. Mi esposo y Marilyn se enojaron al mismo tiempo. Sus reservas han sido canceladas, dijo el dueño claramente. ¿Y quién te crees que eres? Mi esposo se puso a la defensiva, casi a punto de perder los estribos, pero el dueño lo detuvo. Bella no hizo nada malo. Nosotros, al final, cancelamos tus reservas, explicó el dueño con calma. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó mi esposo. ¿Dejar a una mujer sola en una presa? En las montañas, después de robarle la billetera, ¿no estarían cometiendo un delito?, dijo el dueño, subrayando la gravedad de lo que habían hecho. No podemos permitir ese comportamiento en nuestra posada, añadió, revelando que ya había llamado a la policía. Mi esposo y Marilyn se enojaron aún más al escuchar esto. Esto no es una broma, no pueden tratarnos así. Trabajo para una empresa respetada, protestó mi esposo, como si su trabajo le diera derecho a un trato especial en este pequeño hotel de montaña. En ese momento, llegó Henry, que de inmediato sintió la tensión. Oye, ¿qué está pasando aquí?, preguntó, mirando la escena. Marilyn y mi esposo intentaron darle la vuelta a la historia, acusando al personal del hotel de mala educación y diciendo que querían quedarse en otro lugar, pero cuando Henry se enteró de lo que realmente había pasado, se enojó al ver la situación. Nunca los había visto antes. ¡Idiotas!, gritó Henry, claramente avergonzado. No puedo creer que seamos de la misma familia. Ustedes dos, salgan de aquí ahora. Mi esposo y mi suegra estaban sorprendidos por el arranque de Henry. ¿A dónde?, preguntaron confundidos. Pero Henry estaba decidido. Están echados, lárguense. No, no me hagan repetirlo, ordenó, empujando a mi esposo. Cuando llegó la policía, mi esposo y Marilyn se pusieron pálidos. El dueño y yo le contamos al oficial lo que había pasado y le mostramos la conversación grabada. Mi esposo y Marilyn empezaron a llorar, pero Henry los reprendió bruscamente. Cálmense, están molestando al oficial. Oficial, por favor, lléveselos. No, no es lo que parece. Oficial, no pensamos que fuera tan grave. Fue solo una broma, dijo mi esposo. Trató de explicar, pero el oficial no cambió su expresión seria. ¿Una broma? ¿En serio? ¿No te das cuenta de que tu broma pudo haber puesto en riesgo la vida de alguien, especialmente la de tu propia esposa? Los regañaron fuerte, aunque no los arrestaron por ser un asunto familiar. Marilyn y mi esposo se vieron pálidos durante toda la experiencia. Esto no ha terminado. Los sentimientos de Bella decidirán su futuro, ¿entienden? Con esas últimas palabras, se fueron, todavía conmocionados. Henry, que parecía arrepentido por no intervenir antes, se quedó para asegurarse de que todo estuviera en orden. Henry se disculpó repetidamente. Perdóname, no puedo disculparme lo suficiente por no darme cuenta de las malas experiencias que has tenido y lo horrible que fue lo que te pasó hoy. También le ofreció una disculpa al dueño por los problemas que su familia había causado. Curiosamente, el dueño, quien maneja otros negocios, resultó ser cliente de la empresa donde trabaja Henry. Sin saber esto, mi esposo se había jactado de su trabajo en una empresa importante, lo que hizo la situación aún más vergonzosa. Me sentí aliviada de haber descubierto a tiempo el plan de mi esposo y Marilyn, pero fue una dura lección sobre lo que podría haber pasado si no hubiera estado atenta. Espero que la reprimenda de la policía les ayude a ver la gravedad de sus acciones. Después de regresar de la posada, decidí divorciarme de mi esposo y busqué un buen acuerdo, esperando que esta experiencia les sirviera de lección para no lastimar a nadie más. En un giro inesperado, Henry y Marilyn también se divorciaron. Henry rompió todos los lazos con mi exmarido y lo echó de la casa por lo sucedido. Además, le sugirieron a mi exmarido que renunciara a su trabajo, ya que su actitud en el trabajo también había sido un problema, al igual que me maltrató a mí.
Había sido duro con sus colegas e ingenieros, y el Departamento de Recursos Humanos ya estaba pensando en tomar medidas contra él. Reflexionando sobre lo que hice, me decepcionó ver que mi comportamiento fue tan negativo. Ahora, mi exmarido está desempleado y le cuesta encontrar otro trabajo, aunque ya no es joven. No tenía un buen historial para un puesto de alto nivel en su antigua empresa, y le resulta difícil explicar por qué se fue. Marilyn también fue echada por Henry y se fue a vivir con sus familiares, regresando a la casa de sus padres. Todo esto cambió mucho las cosas y mostró las consecuencias de sus acciones y la importancia de ser honesto, tanto en la vida personal como en la profesional. Aún hay preocupaciones sobre el hábito de Marilyn de gastar y viajar. Su familia teme que pueda gastar todos sus ahorros si se muda con ellos, dado que todavía está saludable. Sería bueno que pensara en conseguir un trabajo a medio tiempo para mantenerse y así calmar estas preocupaciones. Yo me mudé de la casa de mis suegros y ahora vivo de manera independiente cerca. Mantengo una amistad con Henry y, de vez en cuando, le pido consejos sobre cosas relacionadas con el trabajo. Esto marca un nuevo capítulo en mi vida, cambiando de gestionar tareas domésticas y cuidado de niños a vivir por mi cuenta. Mientras buscaba nuevas oportunidades profesionales, el dueño de una empresa se acercó a mí. Sabía por lo que había pasado recientemente y se mostró preocupado, ofreciéndome un puesto en su empresa. Parecía querer ayudarme a encontrar un lugar estable en su organización. Acepté su oferta con agradecimiento, conmovida por su amabilidad. Durante nuestras charlas, él insistió en que su empresa estaba agradecida de tenerme. Me pareció como un cierre de ciclo, devolviendo un favor y ahora era mi turno de contribuir positivamente. La empresa que me presentó es muy conocida y es bien apreciada por cómo trata a sus empleados. Es una sorpresa agradable. Curiosamente, la empresa está en la misma industria de la que mi exmarido solía presumir, pero es mucho más grande. Todos en mi nuevo trabajo son amables, lo que hace que mis días sean mucho mejores que antes, cuando estaba afectada por conflictos matrimoniales. Este nuevo comienzo ha sido muy positivo, permitiéndome dejar atrás el pasado y mirar hacia un futuro prometedor.